padresmodernos.com. Buenas noches nuevamente. Muchísimas gracias, Maggie, por esa cortinilla. Ya escuché ahí a lo lejos al señor Arturo, pero vamos a tratar de que no interrumpa esto que estamos intentando hacer, porque antes de empezar con el segmento de padresmodernos.com, quiero unirme a ese llamado de Mike para que pues lo escuchen todas las personas que nos hacen favor de participar en este segmento de Padres Modernos con respecto a las donaciones, porque la verdad es bien importante, bien importante que apoyemos y ayudemos a toda la gente que de alguna manera pues está pasando por Laredo, está pasando por el holding para seguir su camino y necesitan apoyo con mochilas, con cobijas, con suéteres, ni siquiera necesitan comprarlas, sino aquello que ya no les quede porque los niños crecieron, la mochila que ya no la usaron porque compraron una nueva, pues que nos hagan favor de venir aquí al Holding Institute y entregarla, donarla. Si es tardecito, bueno, pues pueden entrar al programa, saludar a Maggie y dejar lo que nos están donando. Y les damos las gracias por eso. Bueno, y continuamos y hoy concluimos con el tema de por qué la importancia del diario y esto que está sucediendo pues con las personas de todo el mundo que están viajando buscando un mejor lugar donde vivir, pues es una información que les va a servir. El ser humano aprende a comunicarse primero por el habla. Una vez que empezamos a hablar, no dejamos de parlotear el resto de la vida, al menos que haya un evento que te lo impida. Luego empezamos a leer. Los niños se la pasan leyendo todo lo que ven. Los adultos leemos todo el tiempo pequeñas cosas como instructivos, noticias, comentarios, anuncios y cosas de ese estilo. Escribir es la actividad más compleja y la que desafortunadamente menos realizamos, de tal manera que hablamos mucho, leemos poco y escribimos casi nada. En las redes sociales los chicos están creando un nuevo lenguaje con los emojis y símbolos, lo que hace que escriban todavía menos y que a nosotros nos compliquen un poquito la existencia porque a veces no entendemos lo que están escribiendo en los textos. Y pues como siempre nos toca a los padres de familia procurar que no olviden la escritura. Una forma divertida de hacerlo precisamente es a través de un diario. Antes se les regalaba a las niñas que cumplían 15 años o estaban en su primer periodo de crecimiento, se les regalaba un diario y lo dejamos de hacer. Curiosamente, cuando los muchachos llegan a su último grado de preparatoria, sobre todo aquí en Estados Unidos, pues tienen que estar escribiendo ensayos. Hay que escribir ensayos para entrar a la universidad. Y la escritura es algo que se les requiere, pero que no lo practican porque pues no hay las materias que lo requieran. Es tan sencillo como hablar de uno mismo. El diario es personal, el diario es algo que hacemos para nosotros. Te da esa libertad y te conviertes en escritor de tu propia vida. Es tu primer libro. Escribir en términos te desarrolla una habilidad, o más bien, hablando de habilidades, pues es un diario te ayuda con eso de desarrollar las habilidades de la escritura. Platicamos lo que nos pasa en la vida, explicamos las circunstancias que nos rodean, reflexionamos, comunicamos hallazgos. De esa manera es que se hacen los artículos científicos o se pasan las investigaciones. Son cosas que uno va descubriendo, que va viendo, las escribe y luego las comparte, aunque no necesariamente tu diario tiene que ser compartido. Escribir es un ejercicio que te desarrolla muchas habilidades y crea importantes conexiones neuronales en el cerebro, por supuesto. Te ayuda con los procesos cognitivos.
cuando empiezas a escribir, algo sucede dentro de tu cabeza que empiezas a conectar la información con mayor facilidad. Así es que escribir es la fuente principal de la creatividad porque te abre el pensamiento y la imaginación. Sabemos que los chiquitos están batallando con la escritura y la lectura en la escuela. Es algo de lo que se están quejando constantemente las maestras y pues también los papás porque estamos batallando con ellos y los maestros también que apoyamos o ayudamos en esta actividad les está costando mucho trabajo. Así es que una manera de motivarlos con la escritura es precisamente que te cuenten cosas, que creen historias y luego leértelas. Eso lo que va a hacer es que les va a despertar el gusto por la lectura y por supuesto por la escritura e inventar cosas. A los niños les encanta inventar. Entonces hay que ponerlos a escribir para que nos inventen esas historias. Leer tu diario es algo muy interesante y divertido, sobre todo cuando al escribir te desbordas poniendo todo lo que piensas. Unos meses después lo vuelves a leer y te sorprenderás de cosas que no recuerdas pero que plasmaste en tu diario. Ante un mundo donde los niños requieren mucho más que lo que les damos, cuando tú escribes descubres nuevos caminos de acercamiento. Por ejemplo, algo que nosotros estamos queriendo hacer aquí en el espacio de Padres Modernos es que hagas un diario no nada más para ti como persona, donde hay cosas que a lo mejor no le cuentas ni a tu mamá, que necesitas contar o escribir en tu diario para contártelas a ti mismo, sacarlos y como dice Arturo, hablar con tu tigo para hacer un análisis de aquellas cosas que te están pasando y las reacciones que a lo mejor estás teniendo. Pero también te va a servir para saber qué está pasando con cada uno de tus hijos y cada uno de ellos merece un espacio en particular. Después vamos a hablar del diario escolar, que es un diario completamente diferente al diario personal, pero que se debe de realizar de acuerdo a las recomendaciones de las instituciones educativas y sobre todo de los abogados que llevan casos de bullying o casos de problemas de cierto tipo en las escuelas, recomiendan mucho el diario. Entonces, qué mejor que empezar a escribirlo. Dice Peter Thiel que enseñamos a los jóvenes las mismas asignaturas prácticamente de la misma manera, al margen de los talentos y preferencias individuales. Todavía estamos arrastrando esa forma de educar. A los estudiantes que no aprenden mejor sentados en un pupitre se les hace sentir en cierta forma inferiores, mientras que los niños que destacan en los deberes y en las pruebas convencionales de evaluación acaban definiendo sus identidades en función de esa paralela realidad académica extrañamente artificiosa, porque no nos da absolutamente nada de libertad ni de personalidad, pero son niños que se adaptan muy bien a lo que está sucediendo en el medio ambiente y logran destacar, y eso no quiere decir que sean los mejores y los otros peores, simplemente es una manera de adaptarse al medio. Es decir, si queremos que nuestros hijos sean competitivos, necesitamos hacer algo más que solamente mandarlos a la escuela. Aunque te parezca fuera de la realidad, la escritura creativa es una de las fuentes más ricas de conocimiento y que crea más conexiones neuronales. Dice un refrán muy sabio, por cierto: todo hombre debe plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Las dos primeras son muy sencillas y la mayoría cumple con ellas. Ahora bien, escribir un libro parece una actividad muy compleja y difícil. Sin embargo, tu primer libro inédito es tu diario. Y hay muchísimas historias de libros y películas muy famosas que han surgido de un diario, como Las cenizas de Ángela, Las chicas de alambre de Jordi Sierra, Un Burak por amor de Reyes Monforte, El tiempo escondido de Joaquín Barrero, El diario de Ana Frank, quien no lo conoce, El rey de Bengala de Fahim, de Vidas ajenas de Manuel Carrere y Zona caliente de Richard Preston, entre muchos otros libros famosos que se han hecho películas y novelas. La verdad es
existen historias bien interesantes con respecto a los diarios. Y hay mucha gente que el diario le ha servido incluso para hacer su tesis de investigación, porque han tenido curiosidad por algún tema, se han hecho algunas cuestiones o preguntas que están plasmadas en su diario cuando eran adolescentes, cuando estaban en la escuela, y ya cuando son profesionales lo retoman y hacen esas investigaciones. Leer no requiere ordenar ideas porque la parte de la lectura lo ordena por ti, o sea, el escritor. Tampoco requiere expresar ideas sobre el contenido. Así que es posible que en la escuela se haga un ejercicio al respecto. Sin embargo, no es la norma que un niño se exprese acerca de lo que leyó. Y si bien nos va, te dirá, si me gustó, no me gustó. Y si le preguntas de qué trataba, a lo mejor te da uno o dos detallitos, pero nada más. No porque no le interese, sino porque no estamos acostumbrados a este tipo de diálogos. Entonces, escribir o invitarlos a escribir o hacerlos escribir desde chiquitos te va a ahorrar muchos problemas de grandes, porque van a requerir la escritura para entrar a la preparatoria, para entrar a la universidad, para pasar sus clases. Entonces, desde chiquitos los acostumbras a que se manden cartas. Por ejemplo, tengo una compañera maestra que en su clase de español lo que hace es que se manda cartas con sus alumnos y ella contesta todas las cartas de cada uno de sus alumnos, las manda por correo, los niños reciben el correo, cosa que ya no hacemos por el correo electrónico y los textos, y luego leen la carta y la contestan. Entonces es un excelente ejercicio que ella lo califica, le da una puntuación y a los niños les emociona muchísimo porque están recibiendo cartas, algo que no es clásico de esta época, y están escribiendo, están haciendo la tarea y están recibiendo calificaciones. Así es que nada más es buscar la manera de motivarlos. Y de una u otra forma, pues practicas con ellos la lectura, el diálogo y el análisis de algo que pudimos haber escrito. Es específico de alguna materia, ya sabes, en inglés que los mandan a hacer el vocabulario o a definir una palabra y si acaso escribir una o dos o tres cositas. Los que ya están en literatura, bueno, pues que llevan español en la high school, son los únicos que también escriben. Realmente no tenemos materias que nos requiera escribir, porque ya biología, lo que es ciencias, lo que es matemáticas, en cuestiones de escritura es muy poco porque los muchachos no quieren escribir. Entonces los maestros están buscando las maneras de que se va a irse directamente a los ejercicios y se brincan la escritura. Sin embargo, lo que sí te puedo decir que está sucediendo en las preparatorias, necesitan pasar los STARS y en los STARS los niños necesitan hacer ensayos, pues entonces tú ves a todos los maestros de todas las materias dedicarle una hora al día a que los niños escriban, y los niños escriben dos frases y se acabó, ya no escriben más, porque ya ni siquiera existen las cartas de amor, ya no le escriben al novio, ya no le escriben a la amiga, ya no hay el famoso chismógrafo que hacíamos, no sé si ustedes se recuerdan, que en la secundaria alguien hacía un cuadernito y era el chismógrafo y tú ponías cosas ahí, todo el mundo leía eso y escribía y comentaba. Así es que, bueno, pues nada de eso se hace ahora y los niños necesitan escribir, porque de lo contrario vamos a tener a la larga problemas muy grandes. Además, ponte a pensar que la historia que conocemos, lo que estamos padeciendo ahorita por conocer lo que se escribía en las épocas antiguas, que se rescatan pergaminos y se rescatan algunos escritos dañados, ha sido a través de la escritura que rescatamos esa historia y esa información, ya sea pictográfica o ya sea escrita. Ahora es escrita. Yo no sé cómo nos vamos a comunicar de ahora en adelante, porque los emojis es regresar a la escritura pictográfica y poca gente los entiende. Entonces, sobre todo los adultos lo entendemos poco. ¿Cuándo hay que empezar a escribir el diario? Pues bien,
Desde mi punto de vista es atemporal. Eso quiere decir que lo puedes hacer en cualquier momento. Hay que hacerlo desde el mismo momento en que te plantees una duda personal o quieras reflexionar al respecto. Yo, por ejemplo, antes, mi primer diario yo lo hice a los 13 años y fue porque yo tenía muchos problemas en casa y no tenía con quién platicar y entonces yo escribía en mi cuaderno y platicaba conmigo. Y después, mucho tiempo después, rescaté esos diarios y me di cuenta que era un adolescente con muchos conflictos emocionales. Entonces, eso te ayuda a entender qué está pasando con tus niños adolescentes, porque muchas mamás ahorita yo les pregunto, ¿qué te pasaba cuando eras adolescente, cuando tenías 13, cuando tenías 14? Pues muchos no nos acordamos, a lo mejor porque hemos bloqueado alguna información o simplemente no nos queremos acordar ni queremos aceptar que pasábamos las mismas cosas o peores de las que pasan nuestros hijos. Entonces, bueno, el diario te ayuda a hacer eso. Tengo un alumno que empezó a escribir su diario desde el tercer grado de primaria porque su mamá se ocupó de ayudarlo a hacer eso. Y ahora ese niño es un abogado que se le facilita muchísimo escribir artículos de investigación y hace artículos muy interesantes y análisis muy interesantes de las situaciones políticas y económicas de México. Entonces, le ayudó muchísimo el que la mamá le ayudara a escribir ese diario desde muy pequeñito. Y si me preguntas si la escritura hace milagros y cura situaciones académicas o cognitivas, pues te tendría que decir definitivamente que no. Ayuda a mejorar hábitos, amplía tu vocabulario, definitivamente que sí. Te vuelves más creativo y cosas de ese tipo. Ahora, lo que sí te voy a decir es que cuando insistes en la lectura, cuando haces un diario, en este caso, para lo que lo pretendemos hacer, esta escritura sí te va a ayudar y sí va a hacer cambios en tu vida. ¿Por qué? Porque es una escritura que sale de adentro hacia afuera, de un análisis personal, de un análisis de comportamiento. Entonces te va a ayudar a encontrar proyectos, te va a ayudar a encontrar palabras limitantes, te va a ayudar a descubrir tus talentos, te va a ayudar a determinar tu propósito de vida y a identificar si estás siendo autobiográfico en tu vida y en la vida de tus hijos, entre otras cosas. Así es que, pues para descubrir qué es lo que está sucediendo en tu vida, ya habíamos comentado que hay que iniciar con la investigación de qué sucedió durante tu embarazo. Y no hablo del embarazo de tus hijos, sino tu propio embarazo. Se supone que a estas alturas, de acuerdo al video anterior, pues ya tenemos la información de la primera página, que es tu información sobre cómo estaba tu mamá en aspectos emocionales. Así es que en este momento, pues ya mí tuvo algún problema a la hora de tu embarazo, a la hora de tenerte durante el parto, si había alguna situación en casa, etcétera. Ya tienes tus datos personales en esa primera hoja, en ese retrato o en esa fotografía que conseguiste, ya hiciste tu investigación con tíos, primos, abuelos, comadres, compadres sobre tu mamá, si era miedosa, si tenía antojos extraños, porque hay unos antojos, créeme, bien extraños. Las mamás luego no nos damos cuenta de qué tanto cambiamos durante el embarazo. Por ejemplo, a mí se me hace increíble que mi esposo dice que yo con los vuelos me volaba la mosca y me ponía a llorar. Entonces, eso te quedas pensando y dices, ay, no es cierto, eso ni era así. Y resulta que sí, te sucedían ese tipo de cosas y no te percatabas. Entonces, por ejemplo, con mi primera hija, pues mi antojo eran plátanos con leche Nestlé y de esos de la lechera. Luego con el segundo eran los chamoy, pero chamoy no cualquier chamoy, sino de esos chamoy de bolsita con juguito.
con semillita, con pulpita. Ay, Dios mío, ya se me hizo agua la boca. Y luego, por ejemplo, con el más chiquilín, me encantaba el pan. Ahí fue donde yo creo que me hice más panera. Era pan dulce, pan dulce, pan dulce y pan dulce. Era lo único que quería comer. Y después del embarazo, pues curiosamente nada de esas cosas se me antojan. Y luego ya ven que dicen que los embarazos o los antojos de los embarazos son chiflazones. Nunca se me antojaron las fresas con crema a las 3 de la mañana, así es que pues de eso no sabría yo hablarles. También es importante saber si te hicieron una canastita, las primeras compras, qué fue lo que compraron para ti, quién eligió la primera ropa, y luego viene el significado de tu nombre. Ese es el segundo paso más importante del diario. Tu nombre es el acto más importante que realizan tus padres y tiene una carga energética increíblemente alta. Así es que saber de dónde proviene, qué significa y si alguien tuvo algo que ver o fue en honor de alguna persona, pues te ayuda a determinar muchas de las características de tu vida. Así es que en esa siguiente parte de tu diario, lo que te voy a pedir que hagas es que nos platiques quién te puso tu nombre. ¿Qué significa tu nombre? Eso lo puedes buscar en la internet. ¿Cuál es la raíz etimológica de tu nombre? ¿Por qué te pusieron? Por ejemplo, yo me llamo Celide, ¿verdad? Mi mamá se llama Celide. A mi mamá le puso Celide mi abuelo. Ese es un nombre que no vas a encontrar fácilmente porque mi abuelo lo sacó de una novela. Y era una novela griega y era el nombre de una flor como la flor de loto. Yo lo he buscado y la verdad no lo he encontrado. Así es que lo que me indica es que probablemente mi abuelo vio algo parecido y cambió el nombre y a mi mamá le puso Celide y mi mamá me puso Celide a mí y así seguimos y gracias a Dios o yo no sé, mi hija rompió la tradición y a su hija ya no le puso Celide. Así es que sí hay muchas Celides, pero se escriben de manera diferente. Entonces, ya tienes dos cosas bien, bien importantes en tu diario que te van a ayudar a darte tu autoconcepto. Y el autoconcepto es un conjunto de conocimientos que las personas adquieren sobre sus características. Es importante porque si, por ejemplo, tu papá eligió el nombre y resulta que ese nombre era porque tuvo una novia a la que amó muchísimo, pues esa es la carga energética que tiene tu nombre. Pero de eso hablaremos en el siguiente programa. Por hoy, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio de padresmodernos.com y te recuerdo, por favor, que te comuniques con el Holding, vayas a Holding o aquí en el programa con nuestra productora Maggie para regalarnos las backpacks, las cobijas, los suéteres, lo que tengas para donar. Muchísimas gracias, buenas noches y Dios te bendiga. Padresmodernos.com